Dios les bendiga, hermanos. Me alegra verles en esta noche y saber que la gracia de Dios ha sido en la vida de cada uno de ustedes. Quiero invitarles para que leamos la Biblia en el libro El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 2, versículo 52. Aquí en el videobin está proyectado. Leámoslo todo, hermanos, ya 4 sábados con este que se ha estado tratando este tema. Creo que todos ya no hemos aprendido el versículo. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Voy a invitarlos para que leamos el capítulo número 3, versículo número 21. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El 23. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Amén. Tengan la bondad y se sienten, hermanos. Bueno, para este mes, desde el mes pasado de abril, los jóvenes plantearon un tema general y es una vida como la del Señor Jesús. Y basados en el versículo que leíamos del libro de Lucas, el capítulo 2, versículo 52. Esta noche el tema es: Jesús crecía en gracia para con Dios. En Lucas 2:52 nos dice el escritor que Jesús crecía en algunos aspectos, es decir, de manera integral, que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo me hacía una pregunta y es: ¿cómo es posible que Jesús creciera en gracia para con Dios si Él era Dios? Entonces, hermanos, la respuesta es que en ese momento Jesús era Dios manifestado en carne. El libro de Juan, el capítulo 1, versículo número 1, así lo confirma. Dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era ¿con quién? Y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, quiere decir que Jesús, por parte de su Padre, era divino, y por parte de su Madre era humano. Por eso, Jesús fue conocido como el Hijo de Dios, y también fue conocido como el Hijo del Hombre. Una vida entonces como la del Señor Jesús nos muestra una vida íntegra, y esa es la vida a la que todos los cristianos hemos sido llamados a desarrollar. El presidente de los jóvenes me pidió que hiciera un breve resumen de los 3 temas que se han visto en los sábados anteriores. Voy a tratar de ser breve para que salgamos antes de la medianoche. Entonces, Jesús crecía en sabiduría. Los jóvenes cristianos, la verdad es que uno mira que hoy en día los jóvenes de nuestra iglesia han crecido en sabiduría. Y vemos que nuestros jóvenes están llenos de conocimiento bíblico, de conocimiento doctrinal y también de conocimiento secular. Prueba de ello es que cuando hacen los concursos bíblicos los días sábados, a mí me han dejado sorprendida los adolescentes. Hay preguntas que han hecho aquí y yo me quedo pensando en cuál de todas es la respuesta, y ellos con gran facilidad acertan en la respuesta verdadera. Entonces, pero viene una pregunta: ¿qué es crecer en sabiduría? ¿Será que crecer en sabiduría es solamente saberme los libros de la Biblia? ¿Sabiduría es entonces definir la unicidad, conocer las doctrinas fundamentales? ¿Será que sabiduría es explicar el plan de salvación sin cometer errores? Eso es solamente una parte, porque realmente, ¿cómo sé que he crecido en sabiduría? ¿Cómo los cristianos sabemos que hemos crecido en sabiduría?
Sabemos que hemos crecido en sabiduría, hermanos, cuando aplicamos correctamente el conocimiento que hemos adquirido y entonces tomamos buenas decisiones. ¿Cuántos somos sabios? Un adolescente que me ayude a decir lo que acabo de mencionar. ¿Cuándo qué? Cuando tomamos buenas decisiones, cuando ese conocimiento que he adquirido lo aplico de manera correcta en mi vida. Entonces, ¿qué sabiduría puede mostrar un joven que 10 veces ha leído la Biblia, pero cada vez que se conecta a la web entra a las páginas pornográficas? ¿Hay sabiduría en eso? Pero ha leído la Biblia 10 veces. ¿Qué sabiduría muestra entonces el joven que recita de memoria: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todavía no se ha consagrado para Dios? ¿Qué sabiduría encontramos en el joven que recita el mandamiento con promesa, que es honrar a padre y a madre para que nos vaya bien, y cada vez que el papá o mamá les manda algo, él contesta con un grito? ¿Qué sabiduría muestra el adolescente o la joven cristiana que, sabiendo que la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ella persiste en tener novio inconverso, con la fe y la certeza de que el alma será para el Señor y el cuerpo para ella? Entonces, hermanos, lo que nos demuestra que hemos crecido en sabiduría es que nosotros diariamente podamos tomar decisiones que nos acerquen a Dios. Esa es la sabiduría en el cristiano. ¿Cómo crece entonces el cristiano en estatura? Todos crecemos, esa es la parte más fácil que nos tocó, crecer en estatura. Y eso lo notamos a simple vista. Hace unos años mirábamos a Nicolás pequeño asistiendo a las clases de escuela dominical, parándose aquí, dramatizando los coros infantiles. A David, era un niño bonito. Bueno, creció. Y nuestro cuerpo ha crecido equitativamente, ¿verdad? Entonces miramos que el tamaño de nuestra cabeza es proporcional con el tamaño del cuerpo, aunque hay algunas excepciones. Vemos que el tamaño de las orejas es igual o es proporcional al resto del cuerpo. Entonces, hermano, esto quiere decir que nuestro cuerpo ha crecido y se ha desarrollado. Pero, hablando en la parte cristiana, ¿qué estatura debe alcanzar el joven cristiano? ¿Qué dicen los adolescentes? ¿Qué estatura debe usted alcanzar según la palabra de Dios? El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, Pablo dice que debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Quiere decir que la estatura del cristiano es llegar a la perfección de Cristo. Esa es la estatura a la que todos debemos llegar. No es llegar a cumplir medir 1,80, 1,90, 2 metros, pesar 80 kilos, 70 kilos. No, hermanos. La estatura a la que hemos sido llamados es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, así que si alguno aquí cree que ya alcanzó la estatura máxima, yo lo quiero invitar para que se compare con la estatura de Jesucristo. Si usted, el día que usted crea que cuando usted se compara con la estatura de Cristo está igual que Él, ese día puede sentarse y descansar y reírse de la vida, porque ya no necesita crecer más. Mientras tanto, hermanos, todos los días nos toca crecer hasta llegar a ser como Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que todos debemos estar en continuo crecimiento, hasta los ancianos. ¿Será que sí o no? Hasta que lleguemos a la perfección del Hijo de Dios en nuestra vida. Para crecer en estatura, debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque debemos rendirle culto al cuerpo. Hermanos, porque lo más valioso que hay sobre la tierra, Dios lo puso dentro de nosotros. ¿Sabe qué es? El Espíritu Santo. Nosotros, este cuerpo mortal, es la morada o la casa de Dios aquí en la tierra, entonces debemos cuidarla. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, primera carta de Corintios, el capítulo 6, versículo 18 al 20,
el apóstol Pablo nos hace una invitación y es a cuidar la morada de Dios aquí en la tierra. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos aconseja? Voy a invitar a los asistentes que me ayuden a leer acá en el videobeam. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que sigue. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Bueno, quiere decir que nuestros cuerpos no nos pertenecen, por tanto no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos. Nuestro deber es cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Viviendo en santidad. ¿Cómo se crece? Después dice Lucas que Jesús crecía entonces también en gracia para con Dios y para con ¿quién? Con los hombres. ¿Qué quiere decir crecer en gracia para con los hombres? La buena opinión. Gracia quiere decir buena opinión. Eso dice el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y de los hombres. Entonces, hermanos, hallar gracia para con los hombres es hacer que los hombres tengan buena opinión de nosotros. ¿Y por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Porque nosotros debemos reflejar la gracia de Dios. A Jesús no se le subió la fama a la cabeza. Vemos al Señor Jesús que a él no le disgustaban que los enfermos se le acercaran, como el caso de la mujer del flujo de sangre, o como el caso del leproso. Recuerdan que una vez, tanto el leproso como la mujer del flujo de sangre eran considerados inmundos por la ley y estaban destinados a vivir excluidos de la sociedad. Tanto así que si un leproso veía a un grupo de personas y él se iba a acercar, él tenía que gritar, leproso, leproso, para que la gente se fuera. Tenían que caminar en sentido contrario al viento para que su lepra no fuera a contagiar a otros. Pero aún así, Jesús se acercó a ellos. Y no solo se acercó, también los tocó, les perdonó sus pecados y los sanó. Lo mismo que puede hacer en esta noche con cualquiera que se quiera acercar a Él. Jesús todavía sana, todavía perdona pecados y todavía salva. Entonces, a Jesús tampoco le molestaban los niños. Uno ve que cuando se llega a la vejez, hay ancianos que no les gustan los niños, el ruido que hacen, que brincan, que juegan, que van, que vienen, que piden mucho. Pero a Jesús no le disgustaron los niños cuando los trajeron y sus discípulos quisieron como apartar a quienes los traían. El Señor dijo, no, déjenlos que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así, querido joven, que a usted, el hecho de que usted tenga muchos seguidores en Instagram, en Facebook, no quiere decir que usted haya hallado gracia para con los hombres. El hecho de que usted suba un estado WhatsApp y entonces a los 10 minutos usted tiene 90 personas que han visto su estado, no quiere decir que usted haya alcanzado gracia para con los hombres. La manera de alcanzar gracia para con los hombres es que apliquemos la regla de oro expuesto por el Señor en nuestra vida. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 31, Jesús enseñó la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Tratar a los demás tal como queramos que ellos nos traten a nosotros. Esa es la regla de oro, hermanos. ¿Usted quiere que los saluden? Pues entonces salude. ¿Usted quiere que lo miren bonito? Mire bonito. ¿Usted quiere que la gente sea amable? Sea usted amable. Esa es la regla de oro. Y no inventada por ningún filósofo, no inventada por ningún hombre importante en la antigüedad. La dijo el mismo Señor Jesús. Y ya entrando al tema que nos compete en esta noche, y es gracia para con Dios. ¿Cómo hace el cristiano para alcanzar la gracia para con Dios? ¿Qué dicen los adolescentes? ¿Algún joven? ¿Cómo hace el joven cristiano, o cualquier hermano, para alcanzar gracia para con Dios?
Hermano, demostrándole a Dios que yo lo amo. ¿Cómo le demuestro a Dios que yo lo amo? ¿Cómo? Por ahí dijeron, ¿cómo? Obedeciendo su palabra, hermano, no hay más. Amar a Dios no es decir, ay Señor, yo te amo, y hacer oraciones bonitas y publicar oraciones hermosas por el Facebook, por el WhatsApp. No, hermanos, demostrarle a Dios que yo lo amo es cumpliendo su palabra. Eso no lo estoy inventando yo. Jesús, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted quiere demostrar que ama a Dios? Hermano, guarde su palabra y obedézcalo a Él. Es su obediencia la que demuestra qué tanto ama a Dios. Hermano, Jesús en su humanidad demostró obediencia y sumisión al propósito divino. Miramos entonces que en el capítulo 2, que leíamos al empezar, en el versículo 42, dice la Biblia que Jesús tenía 12 años cuando se le extravió a sus padres, y sus padres lo encontraban ¿en dónde? En el templo, 12 años. Luego, no se sabe más de Jesús. La Biblia no registra nada más que qué pasó de ahí en adelante con el Señor. Vuelve a aparecer en el Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, y dice que tenía 30 años cuando empezó a ejercer su ministerio, cuando fue bautizado por Juan. ¿Cuántos años pasaron de los 12 a los 30 años? 18 años. Nos pudiéramos preguntar qué hizo Jesús en esos 18 años en que la Biblia nos registra qué estuvo haciendo. Creciendo. No hizo más, creciendo. ¿En qué creció Jesús? En estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. ¿Cómo se crece en gracia para con Dios? ¿Cómo crecía Jesús en gracia para con Dios? Primero, estaba en los negocios de su padre. Cuando se perdió de sus padres, la Biblia muestra que Jesús lo encontraron en el templo. Y desde entonces Jesús siguió haciendo eso. ¿Cómo lo sabemos? Lucas capítulo 14, versículo 16, dice la Biblia. Lucas, el capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, no, ese no es. Lucas 14, 6, perdón. Lucas 14, 16. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Jesús tenía por costumbre asistir a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? El culto de reunión de los judíos. Era la casa donde los judíos se reunían a hacerle culto a Dios. ¿Quién podía o quien dirigía el culto en la sinagoga? Él podía invitar a cualquiera de los presentes que fuera varón y que fuera adulto, que tuviera conocimiento de las Escrituras, para que leyera en voz alta un pasaje y además para que lo explicara. Aquí confirmamos, hermanos, que Jesús durante los 18 años en que la Biblia no registra de su vida, Jesús se congregaba en las sinagogas, escuchando las Escrituras y aprendiendo de ellas. A tal punto que Jesús demostró que había crecido en estatura, ya era adulto. Demostró que había crecido en sabiduría porque conocía las Escrituras. Y demostró que había crecido en gracia para con los hombres, porque quien dirigía el culto en la sinagoga le pidió a Jesús, quien ya era adulto y era varón y conocía las Escrituras, que leyera un pasaje y además lo explicara. Quien dirigía el culto en la sinagoga no le pedía a cualquiera que hiciera esto, era alguien que supiera y tuviera el conocimiento doctrinal. Entonces, hermanos jóvenes y hermanos, si queremos crecer en gracia, es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre. Pero el hermano Artemo, yo escuchaba que le decía a los adolescentes esta tarde, si nos plantean una película y el culto, preferimos la película. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto creceríamos
si nosotros prefiriéramos los negocios de Dios antes que las ofertas del mundo. Segundo, Jesús creció en gracia porque rechazó el pecado. En Lucas, en el mismo Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? ¿Qué tuvo Jesús? ¿Por qué tenía hambre si era Dios? Ya lo dijimos al comienzo. Hermanos, como Jesús estaba débil físicamente, llevaba 40 días ayunando, el diablo se le aparece y comienza a tentar al Señor. Y en el capítulo 4, el versículo 3 al 4, el diablo, muy atrevido, le dice al Señor: si de verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Y qué le respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos que se creían con buena estatura y fuertes y robustos espiritualmente, algún día el diablo les dijo: si en verdad eres hijo de Dios, juega con el pecado, nada te va a pasar? Si eres hijo de Dios, ¿por qué le temes a la tentación? Puedes probarla, puedes degustarla, no vas a morir. Y los muy tontos le siguieron el juego al diablo y hoy en día no están aquí. Están avergonzados y están escondidos a causa del pecado. Pero yo en esta noche quiero decirte que usted no tiene por qué demostrarle nada al diablo. Usted lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios cuando dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso fue lo que hizo José, y Dios entonces lo puso como gobernador de Egipto. Eso fue lo que hizo Daniel, y Dios lo libró del foso de los leones. Eso fue lo que hizo, a diferencia de lo que hizo Sansón, y terminó como el payaso de los filisteos. Entonces hoy podemos escoger, hermanos, que para crecer en gracia debemos rechazar el pecado. Tercero, Jesús crecía en gracia para con Dios porque tenía una vida de oración. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, versículos 15 y 16, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este versículo, hermano, nos confirma que Jesús sí había hallado gracia ante los ojos de los hombres, porque todo el tiempo le seguía una gran multitud. Pero ¿qué prefería el Señor? Apartarse a lugares desiertos, ¿a qué? A orar. ¿Qué ejemplo el del Señor? En vez de publicar en sus estados de WhatsApp lo que hacía y los milagros, subir a las redes sociales los milagros que hacía para incrementar su fama, no. El Señor dice, cuando resucitó a Lázaro, dijo: y es que este milagro es para la gloria de Dios. Y se apartaba en secreto para orar. Lamentablemente hoy en día nosotros, si Dios nos usa un poquito, ya nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y si algún hermano ora por un enfermo y Dios lo sana, entonces cree que es que por su oración tan elocuente se hizo el milagro, desconociendo que es Dios en su soberanía quien sana a quien Él quiere. Entonces, hermanos, uno ve hermanos que parece que caminaran en el aire. Y una vez un predicador decía: hermanos, el único que camina en las nubes es el Señor, los demás todos andamos a pata. No nos creamos más cuando Dios comience a usarnos, o cuando Dios nos dé algún talento, cuando Dios nos ponga a ministrar más. Sencillamente lo que debemos hacer es tener más comunión con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús crecía en gracia para con Dios porque vivía lo que predicaba. En Lucas,
el capítulo 9, versículos 51 al 54, la Biblia narra que antes de Jesús ascender al cielo, Él quiso ir y visitar a Jerusalén. Entonces envió a 2 de sus discípulos, a Jacobo y a Juan, para que fueran a una aldea de Samaria y le encontraran hospedaje para él quedarse esa noche descansando allí. Los discípulos, muy obedientes, fueron a la aldea de Samaria, pero la gente no quiso recibir a Jesús. Entonces los discípulos volvieron donde el Señor y le dijeron: ¿cómo te parece? Es la ingratitud de esta gente. No quieren recibirte en su aldea. Señor, permítenos que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma a todos, así como lo hizo el profeta Elías. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Les dio permiso? ¿Sabes que Jesús los reprendió y les dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas? Entonces, hermanos, a cambio nosotros nos hemos olvidado de la gran comisión y en vez de predicar, una vez decía el hermano Artemo en una de sus prédicas, decía el hermano Artemo, y nosotros en vez de ganarnos a nuestros vecinos, de predicar, de orar por ellos, le pedimos al Señor que ellos fracasen, que se enfermen, que se mueran, que se vayan al infierno. ¿Y sabe, hermano, por qué Dios no nos ha dado más poder? Porque usted se imagina lo que haríamos con alguien que nos cayera bien mal. De nuestros ojos saldría fuego y los consumiría. Entonces, hermanos, no podemos perder de vista a qué hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. Y último punto, Jesús crecía en gracia para con Dios, porque Jesús fue obediente, sometiéndose al plan de salvación. Pronto, dice la Biblia, pronto van a arrestar a Jesús. Y pronto va a llegar el día de su muerte, en su humanidad. Tanto que Jesús como humano se siente triste, porque Él sabe que no es nada agradable lo que le va a pasar, que va a tener sufrimiento, que va a padecer dolor. Entonces, el Señor se va al Getsemaní y se va con sus discípulos. Pide a 2 de ellos que lo acompañen y que velen con Él. Mateo capítulo 26, el verso 38, dice la Biblia, Mateo 6, 38, no, 6, sí, perdón, ahí. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Hasta dónde llegaba su tristeza? Y dice la Biblia en el versículo 39, el que sigue, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba diciendo: deseo que me libre de este sufrimiento, pero no voy a hacer mi voluntad, me someto a la suya. Continúa el relato bíblico diciendo que al terminar su oración aparece un gentío que venía con palos y espadas y arrestan al Señor Jesús. Entonces Pedro saca su espada y ¿qué hace? Le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. A Pedro su carácter le hizo olvidar que Jesús era Dios y que él no necesitaba que nadie lo defendiera, menos uno de sus discípulos. Entonces Jesús, en el versículo 53, Jesús le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Quiere decir, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿qué le pasa? ¿Usted cree que yo necesito que usted me defienda? No, yo pudiera orar en este mismo momento y vendrían 72,000 ángeles a defenderme. Pero si Jesús hubiese pedido que hubieran venido los ángeles en su ayuda, entonces no se cumplirían las escrituras respecto al propósito de Jesús en la tierra. Eso le dice el Señor a Pedro en el 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Es necesario que así se haga. Hermano, Jesús puso por encima de su dolor y por encima de su sufrimiento la voluntad de Dios.
En el versículo 26, capítulo 26, el verso 65, continúa el relato diciendo que Jesús fue llevado al sumo sacerdote, a Caifás, y el sumo sacerdote lo acusó de blasfemia por decir que él era el Hijo de Dios. Decir que Jesús era el Hijo de Dios era igual a decir que Jesús era Dios. Entonces, lo que hizo el sumo sacerdote fue que sentenció a Jesús como reo a muerte. Y entonces le echaron mano, le escupieron el rostro, le taparon los ojos, comenzaron a darle puñetazos y bofetadas y comenzaron a burlarse de él diciendo: si de verdad eres el Cristo, profetiza, ¿quién es el que te está golpeando? Pero Jesús en ese momento estaba cumpliendo la voluntad de Dios y la profecía de Isaías 53, cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Luego Jesús fue llevado ante Pilato. Pilato, al ver a Jesús y preguntar por qué lo estaban sentenciando, Pilato encontró que Jesús no tenía ningún delito. Pero como cada año Pilato debía soltar un preso, Pilato, para lavarse las manos, le preguntó al pueblo: bueno, ¿y a quién quieren que suelte? Si quieren le suelto a Barrabás. Estaba preso porque había cometido delitos de rebelión y homicidio. Pero el pueblo era movido por los sacerdotes y los judíos diciéndole: pidan a Jesús y que sea crucificado. Entonces la gente comenzó a gritar: queremos a Jesús y queremos que lo crucifiquen. Y entonces comenzaron a burlarse del Señor y le pusieron una capa de color rojo y le pusieron unas coronas de espinas. Y burlándose del Señor, se le arrodillaban de frente y le decían: ¡viva, Rey de los judíos!, a manera de burla. Y entonces dice la Biblia que sobre la espalda de Jesús pusieron una cruz muy pesada y lo sacaron para crucificarlo. Pero ¿sabe lo que a mí más me agrada de este Jesús? Es que no estimó el ser igual a Dios, sino que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, a Jesús no lo humillaron, Él mismo se humilló. ¿Para qué? Se humilló tomando la forma de uno de nosotros para que hoy nosotros gocemos de esta salvación tan grande. Jesús hubiese podido reclamar otra clase de muerte, diferente a la muerte de cruz, porque la muerte en la cruz lo hacía maldito. Pero con humildad el Señor mostraba obediencia y nuevamente se cumplía la profecía de Isaías 53:7 cuando dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo porque estaba cumpliendo el propósito, el plan de salvación. Yo me pregunto: ¿y cuántos propósitos tiene Dios con esta iglesia? ¿Y cuántos propósitos tiene Dios con cada uno de nosotros? Pero hemos resuelto que vamos a hacer la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios. ¿Cuántas decisiones tomamos a diario? ¿Cuántos caminos emprendemos? ¿Cuántas veces hablamos, vamos y venimos, pero no le preguntamos a Dios: Señor, esto es tu voluntad, esto que voy a hacer te agrada? ¿Qué pasaría si nosotros nos preguntáramos a diario: Señor, mi caminar te agrada? ¿Mi actuar te agrada, Señor? ¿Te agrada la forma como hablo? Y si nosotros a diariamente nos preguntáramos esto, seríamos diferentes y entonces podríamos crecer en gracia para con Dios. Y cantamos un coro, una canción bonita que dice: que me falte todo, menos tu presencia. Que me quiten todo, menos tu Espíritu Santo. ¿Y qué más dice hermana Ashley? Pero hay algo que jamás podrán quitar, y es que yo deje de alabar y de glorificar. Pero qué tristeza, hermano, que si nos quitan el celular nos enojamos.
Si nos piden que dejemos el celular en el bolso, que no lo saquemos en el culto, arrugamos la cara. Si se nos acaban los datos, morimos porque nos quedamos desenchufados de la tecnología. A donde quiera que llegamos, no llegamos a buscar la presencia de Dios, llegamos a buscar la clave del Wi-Fi. Y estamos ocupados trabajando a diario. Trabajamos día y noche para que no nos falte lo material. Y lo más importante en nuestra vida debe ser que la presencia de Dios esté dentro de nosotros y que hagamos a diario su voluntad. Muchos en la iglesia han apagado el Espíritu Santo porque nos importa más cómo nos ven los demás de lo que Dios pueda pensar de nosotros. Nos hemos preocupado tanto por la opinión de los demás que a diario pasamos, uno mira gente y hermanos que han caído en la trampa de la tecnología y todo el día están publicando. Una vez me desperté muy temprano y comenzó a sonar mi celular, llegando notificaciones. Y entonces yo decía, pero son las 2:30 de la mañana, ¿cómo hay hermanos a esta hora subiendo estados a WhatsApp? Pero ¿qué pasaría si a cambio de eso buscáramos la presencia de Dios? ¿Qué opinión tendría Dios de nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros a diario nos preguntáramos, ¿agrado a Dios con mi caminar? ¿Qué pasaría entonces, hermanos, si nosotros cumpliéramos lo que dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? Pero lo cierto es que hemos invertido el orden de las prioridades y estamos ocupados, estamos preocupados, trabajando por las añadiduras. Y en la Biblia encontramos hombres y mujeres que hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Y vemos al ángel Gabriel que llega donde está María y le dice a María, María, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María se asustó porque no sabía qué quería decir eso. Y el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y yo me pregunto, ¿y qué tenía María en su corazón? Que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué había en la vida de María para que fuera agradable, para que Dios hablara bien de ella? La Biblia registra que había una generación perversa, una generación malvada, que de continuo hacían el mal, que no había nadie en la tierra que hiciera el bien. Pero dice la Biblia que el Señor miró a la tierra a ver si encontraba uno y halló a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y yo me pregunto, ¿y cómo era la vida de Noé? ¿Cómo era un día común y corriente en la vida de Noé, que Dios miraba que él era agradable a sus ojos? Y yo estaba pensando, y si en esta noche yo le preguntara al Señor, Señor, ¿tú qué piensas de mí? Y el Señor abriera sus labios para contestarme, yo tendría que agachar mi cabeza, tendría que tirarme a sus pies y decirle, Señor, perdóname. Porque estamos ocupados, estamos angustiados, estamos desesperados, buscando las añadiduras. Y hubo otro hombre, un día el Señor tuvo que sacar pecho y decirle al diablo, ¿has visto a otro hombre en la tierra como mi siervo Job? ¿Y sabe qué dijo el Señor de Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Y qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios cuando venimos al culto? No porque realmente sintamos la necesidad de buscarlo a Él, de honrarlo a Él, sino que venimos al culto para que el pastor me vea. ¿Y qué pasa cuando venimos al culto y no vengo al culto, sino que vengo por la obligación que tengo de cantar, de tocar un instrumento, de dirigir el culto, de hacer la portería? Voy a invitarlos para que estén en pie. Y yo quiero invitar a alguien que haya entendido este mensaje.
de la necesidad que tenemos de hallar gracia delante de los ojos de Dios. Para que en esta noche le digamos al Señor, si es necesario le pidamos perdón al Señor y volvamos al orden, hermanos. El orden es que amemos a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y Dios nos pide dos cosas básicas: que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que dejar todo lo que tenemos para amar verdaderamente a Dios? ¿Estaríamos dispuestos? Y el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros. Parece fácil, pero lo cierto es que nos hemos vuelto intocables. No nos pueden decir nada, no nos pueden llamar la atención porque se han olvidado de quién soy yo. Hermano, volvamos a la humildad. Tomemos el ejemplo del Señor, que fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que hoy usted y yo podamos estar en este lugar y gozar de esta salvación. Se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que usted y yo le demos la gloria, para levantar este pueblo, que reconozca su nombre, que reconozca su grandeza. Solo así, hermanos, solo así podemos crecer en gracia para con Dios. No hay otra manera. Amado Jesús y Dios Todopoderoso, tú eres Dios grande, eres fuerte, eres eterno, mi Señor Jesucristo. En esta noche, mi Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque amas esta iglesia. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas a fin de que perfeccionemos nuestra vida delante de ti. Hoy te ruego, Señor, que tú perdone mis pecados, Señor. Perdona mi altivez, perdona mi arrogancia, Señor. Perdona las veces en que he estado angustiada por las cosas materiales y te he dejado en segundo lugar. Te pido perdón por esta iglesia, la cual compraste a precio de sangre, mi Dios. Te ruego, Señor, que una vez más extiendas tu mano misericordiosa, buena y santa, y sea, Señor, dándole la fuerza y la capacidad de reconocerte por encima de todas las cosas, mi Dios. Hoy te pido, Señor, que tú nos permitas en nuestro diario vivir reconocerte por encima de todo, Señor. Permite, mi Dios, que en cada uno de mis actos yo pueda preguntarme si esta es tu voluntad y si esto te agrada, Jesús. Permite, mi Dios, que yo viva para honrarte. Permite que los días que tú me permitas vivir en la tierra sean para glorificar tu nombre, sean para hacer tu voluntad, para obedecerte, porque te agrada la obediencia más que los sacrificios. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti. De gloria